Ok. Voy a yo grabar también por si acaso. Bueno, no sé si se está viendo ahora la presentación ya. Ok, muchas gracias. Hola, Isaura. Muy bien, muchas gracias. Jeje, qué bueno que estás ahí. Sí. Te dio tiempo estar aquí, qué bueno. Estamos casi comiendo, mira, amor, te voy a Bueno, enseñar. entonces, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es una replicación de un estudio de impacto social dinámico. Entonces, hacemos una simulación computarizada a través de una simple hoja de Ese cálculo molde en el hizo el contexto del arroz aula con dominicano. eh, Entonces, ¿qué sucede con esto? con cerdo Yo entero necesito ahora y cebollas. que me presten mucha atención para que podamos ver cómo vamos a hacer eso. En mi caso, mi formación es de psicología social. O sea, todo esto se hace desde esta perspectiva y la bibliografía disponible es desde esta perspectiva. ¿Okay? Una psicología social sociológica, que es la que nos influye en el contexto latinoamericano, gracias a la psicología social comunitaria. De, entonces, desde esta perspectiva crítica, en la que yo me posiciono, es bueno observar que frecuentemente la simulación computarizada se utiliza como una herramienta muy especializada y entonces el estudiantado que no es de ciencias naturales se ve un poco como dificultado acceder a este tipo de herramienta. Entonces, dentro de este contexto de la psicología social, han habido algunas personas que han tenido como un enfoque más pragmático. Y dentro de este enfoque más pragmático podemos mencionar el trabajo de Bill Latane. Entonces, él tradujo su teoría dinámica del impacto social, que es un trabajo que se ha hecho en la psicología social, y ahí él lo tradujo de un lenguaje de programación más especializado, qué sé yo, lenguaje C, C++, Pascal, este tipo de lenguaje que se utiliza más en informática, a una simple hoja de cálculo, que es algo que lo puede manejar cualquier persona prácticamente. Entonces, ¿qué tenemos? Recientemente hay un estudio que utiliza esta teoría para simular fenómenos que han ocurrido recientemente a partir del impacto que puede haber desde los individuos. O sea, creando una sociedad artificial eh, y ahí utilizando un lenguaje de programación avanzado, como qué sé yo, el lenguaje Delphi. Ahí ellos hacen una simulación de cómo se puede crear un cambio social haciendo uso de las tecnologías recientes. Lo que ellos prueban ahí es que en comparación a cómo los impactos sociales eran en la anterioridad, donde se dependía más del rol de liderazgo, hoy en día con este tipo de tecnologías del Internet, lo que más influye en términos sociales no es el líder en sí, sino la estructura grupal de los seguidores, de las personas que tienen seguidores en el contexto de las herramientas de Internet. Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer una simulación del trabajo que hizo Rack, viendo cómo Latane lo tradujo en una hoja de cálculo y tomando en cuenta que esto se puede utilizar en un contexto áulico, o sea, en un aula donde hay personas que no han visto cosas muy avanzadas, o sea, personas del nivel básico de licenciatura, empezando la carrera de psicología o quizá que sean estudiantes también de otras carreras, que dan alguna asignatura como psicología de los grupos, etcétera. Esto sirve para entender algunas movilizaciones contemporáneas, como les dije, por ejemplo, entiendas el 15M, la primavera árabe, que son movilizaciones que introducen a muchas personas y actúan de manera bastante rápida y aunque suelen ser fugaces, o sea, se acaban inmediatamente. En el contexto dominicano, Marcha Verde, lucha contra la cementera, etcétera, donde se ha hecho uso de estas herramientas. Vamos a hacer la simulación entonces. Yo voy ahora a compartir otra hoja diferente
que es, bueno, otra pestaña que consiste en una simulación de opiniones. Lo primero es que, por ejemplo, ahora no sé si se está viendo la hoja de cálculo que le estoy colocando ahora. ¿Se observa? Muy bien, entonces si observan bien, aquí yo lo que hice fue colocar en una simple hoja de cálculo el mismo modelo que había propuesto la TANE, haciendo unas pequeñas variaciones de la fórmula. Por ejemplo, si colocamos esto en pequeñas celdas, podemos entender que cada columna es un agente en una sociedad artificial y cada individuo, que es una letra, está compuesto por grupos en una estructura social o grupal en el que, por ejemplo, el individuo A interactúa con el B y con el C, pero además con los otros próximos que quedan del otro lado, que son el X y el W, y así sucesivamente los demás individuos, como se indica así, aquí. Y luego todo esto, aquí se tiran los dados, se tira, por ejemplo, se está haciendo un modelo en el que personas pueden estar de acuerdo o no. Un 1 puede ser una actitud a favor de una movilización y un 0 en desacuerdo, ¿verdad? Y luego todo esto que continúa en estas filas es el tiempo o la cantidad de iteraciones que se puede dar a lo largo de repetir estas fórmulas que ustedes observan aquí, que se introduce en la misma hoja de cálculo, que es el promedio del impacto social recibido o otorgado a los agentes que forman parte de tu grupo inmediato. Entonces, este promedio hay una diferencia que el mismo la TANE introduce, pero para revelar que lo más interesante en esto es ver el fenómeno emergente, complejo. Bueno, en psicología social eso es algo muy usual. Últimamente se ha hablado de la filosofía de la complejidad y cosas así, pero es bueno que ustedes observen que en el caso de la psicología social esto ha sido como algo que es muy normal, porque siempre nos interesa ver cómo desde lo individual se propicia lo social, que es un fenómeno más complejo, y cómo de lo social también se impacta lo individual, para capturar el fenómeno de la psicología social. Entonces, en este caso, la influencia de estas personas, de estos agentes, en la sociedad y a lo largo del tiempo, por ejemplo. Aquí podemos observar que al tirar el dado en esta primera fase, o sea, hacerlo aleatorio al primer tiempo, el 0, en el tiempo 1 ya podemos ver cómo se da la influencia social, tomando una estructura social en la que no hay una estructura, por ejemplo, de una persona que influye más que la otra estructuralmente hablando. Ahora sí, si una persona tiene un mayor impacto que las otras, es porque al mismo tiempo ha recibido más impacto que las otras en sus opiniones. Por ejemplo, las personas que están por aquí, cuando tiramos el dado, la O, la P, la Q, conforman un grupo de personas que están a favor de esto a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque aunque aquí hay una persona en desacuerdo, que es la L, esta persona fue impactada por la estructura social que está alrededor de ella. Muy bien, o sea que todo eso estaba en el modelo clásico. Muy fíjense que aquí esta persona mantiene un grupo minoritario que se mantiene emergente a lo largo del tiempo, y ese es un modelo que más o menos puede suceder en términos estándares, por decirlo así. Si hacemos más iteraciones, podemos ver más escenarios. Por ejemplo, mira, aquí en este caso yo tengo que la minoría son personas que están a favor, que conforman un grupo minoritario, y fíjense que por la estructura que se da esa dinámica, esto también se puede observar aquí. Y aquí, por ejemplo, por la estructura, las personas que tienen una opinión más fuerte alrededor de oponerse a la huelga son las que conforman el grupo mayoritario. ¿Tú ves? Son las que están, digámoslo así, en contra de esa opinión específica. Entonces, bien, eso es para entender la idea en general de esto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos un modelo ya basado en el Internet? Vamos a ver cómo podemos aplicar la imaginación para esto. Entonces, esto fue lo que hizo, digámoslo así, RAC. RAC lo que hizo fue un modelo en el que todas las personas prácticamente pueden ser influidas por las demás en una sociedad artificial. ¿Tú ves? Pequeñita en este caso, de la A a la X.
aquí están todas las personas que influyen, ¿verdad? Y aquí está la fórmula donde todas las personas influyen a las demás a lo largo del tiempo. ¿Ven? Entonces, alrededor de eso podemos ver que si hay un impacto así tan directo como el que ofrece cuando una persona está actualmente influida por el internet y también influyendo, las opiniones suelen ser bastante, digámoslo así, drásticas, de acuerdo a la estructura social. Miren qué es lo que él está probando y dándole la razón a la teoría del impacto social y como una manera de explicar qué sucedió, qué ha sucedido con movilizaciones recientes, que son rápidas, sumamente rápidas, y a comparación de otros contextos donde la estructura social va más mediada por un líder en específico, aquí no es así. Aquí cualquiera puede tener un impacto social de cualquiera. Entonces aquí, por ejemplo, la mayoría de la gente termina apoyando la determinada opinión, aunque haya opiniones en un inicio, cuando se tiran los dados en la primera fila, de opinión igual a favor y en contra. La estructura, que eso es lo que ellos están probando ahí en la investigación, haciendo otro tipo de análisis estadístico. Claro, yo aquí lo que hago es que lo aterrizo. Por ejemplo, se lo llevo a esa materia más fácil. La gente va entendiendo eso de manera sencillita. Si queremos ver más escenarios, le damos aquí a Delete, aquí al lado, y miren, aquí es lo contrario. Y así sucesivamente. Es muy parecido, tal como había propuesto la TANEC, aunque hayan variaciones, que esto suceda. Ahora, ¿qué pasa con una persona donde es influida por el internet y además de eso por sus vecindajes físicas? Y ahí yo introduje algo como una pequeña variación en la fórmula, donde le coloqué la influencia del internet aquí en la función y todo lo demás del impacto de personas que están alrededor de ella. Supongamos que son 2 y 2, para mantener las condiciones más o menos en un ambiente de simulación experimental constante. Fíjense que este es el mismo dado que se tira aquí, ven, porque se copia, se pone igual la misma coordenada de la fórmula que está aquí, que es un número aleatorio, para tirar los dados y ver escenarios diferentes. Mírenlo ahí. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Ahora cuando arrastramos y le damos copy-paste a esto con la fórmula diferente, a lo largo del tiempo vemos un fenómeno parecido, solo que el fenómeno físico te da cierta resistencia, incluso puede conformar pequeños grupos minoritarios. Miren por ejemplo aquí. Aquí en el internet, por ejemplo, en esta estructura social, se podía conformar un modelo minoritario. Si le agregamos la parte física, miren, el modelo minoritario se forma que al combinar la parte del internet con la física, esto explica un modelo minoritario, pero sí explica también el fenómeno de que el internet, con una comunicación así, como la que tenemos en el internet, la gente cuando se va con la mayoría y una minoría que queda es bastante, a lo largo del tiempo, bastante pequeña, aunque se sostenga a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este caso, personas que están a favor. Las otras quedaron aplastadas por la estructura social. Mírenlo ahí, que es lo que ellos están probando, RAC, en el mismo modelo que ellos hicieron. Y aquí fíjense que sucede lo mismo, solo que aquí la estructura social se mantiene en el ambiente físico más estable, y en el internet aquí se destruiría completamente, pero aquí no. Y es lo que RAC también plantea en el estudio y sus seguidores. Si queremos ver más escenarios, mírenlo aquí. Aquí hay 2 grupos minoritarios. ¿Lo ves? A favor. Aquí en contra es la mayoría, a favor este. Bien, aquí se destruye todo el mundo a favor por la estructura social. Entonces, lo que quería presentarle era este modelo de simulación que tomamos en cuenta incluso en la coalición del Cibao para plantear la estrategia de cómo posicionarnos en las redes de internet. Entonces, que es más o menos esto lo que yo también estuve viendo en el trabajo de campo cualitativo, y que traduciéndolo aquí, tomando en cuenta este antecedente de otros autores que han hecho investigaciones en un ambiente experimental de laboratorio, y en este caso también llevándolo a un sistema de simulación computarizada,
podemos ver que se replica más o menos prácticamente el mismo resultado. Entonces ya para concluir, se observa más o menos el mismo patrón, sin yo necesariamente presentarle a esos estudiantes que son tan nuevos modelos de análisis multivariado, estadística inferencial muy compleja, sino tratando de buscar, como yo le llamo ahí, en una interlocución legítima adecuada a ese grupo estudiantil. Y muchas veces no queremos hacer simulación porque es algo muy especializado, pero fíjense que podemos de una manera creativa convertir incluso una hoja de cálculo en un lenguaje de programación orientado a objetos. Y hasta ahí mi presentación. No sé si hay alguna pregunta, estoy abierto a ella. Sí. Ah, muchas gracias. Aquí prendí la camarita. No sé si sea útil para esa foto. No. Oh, bueno. No. La pantalla para que se muestre tienen que ponerme ahí en la computadora, o si ustedes quieren yo la comparto. Ah, ya se ve. Ah, hola, hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Hola, hola Isaura. Mira, ahí está mi amiga. Claro, cuando ustedes, claro que sí, no, yo trabajo aquí en el Cibao. La huelga que hicimos el lunes estaba estratégicamente organizada en la parte virtual con esto que le acabo de presentar. Así que todo esto se está popularizando, llevando al pueblo, como dicen. Excelente. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, yo me lo saluda también. Yo lo conocí a él hace mucho cuando él trabajaba en Gallup. Bueno, él no me conoció a mí, yo era un niñito. Bueno, que gracias, 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 gracias. Sí, 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 podemos reunirnos. Estoy disponible aquí en Santiago, en el recinto de Santiago de la UAS. Y así podemos continuar trabajando. Ayer yo presenté en Santo Domingo. Sigo en Santo Domingo ahora porque me voy a mantener trabajando en algo de rediseño curricular. Y regreso a Santiago el martes. Pero estamos aquí para servirles. Ok, encantado. Ok, buen provecho, colegas y compañeras. Ok, okay. Bye bye, gracias.